Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este día domingo. A propósito, el caso Chevron Texaco podría constituirse en una inspiración para cualquier productor o director de la industria cinematográfica mundial. El tema Chevron Texaco revela y visibiliza cómo a veces ciertas costumbres de empresas transnacionales abusan de los pueblos pobres, sobre todo, pero también visibiliza cómo doblegan a ciertos países en beneficio de intereses patrimoniales particulares. Pero para develar la verdad que hay sobre este caso, miremos a quienes hemos invitado. Ricardo Patiño, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, México. Máster en Desarrollo Económico por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Fue consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, entre otras. Presidió la primera reunión ministerial de estados latinoamericanos y del Caribe afectados por intereses transnacionales. Actual ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Lorena Tapia Núñez, abogada de profesión, máster en Derecho Empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Tiene estudios superiores en Desarrollo Sustentable y Globalización por la Flaxo y en programas de manejo ambiental en el Tecnológico de Monterrey. Fue gerente del Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS. Actual ministra de Ambiente del Ecuador. Alejandro Soto, presidente de la Asociación de Afectados y Afectadas del Campo Xuxufindi, habitante en este campo por más de 40 años. Juan Pablo Sáenz, abogado por la Universidad San Francisco de Quito, especialista en Derecho Ambiental, Derechos Humanos y Derecho de Daños en el Ecuador, miembro del equipo de abogados de los demandantes a Chevron Texaco. Si Chevron Texaco gana este proceso litigioso que lo quiere involucrar al Estado ecuatoriano, son 19.000 millones de dólares que el Estado ecuatoriano tendría que pagarle a Chevron Texaco. Para que tengan una idea, representan el 59% del presupuesto del ejercicio 2013, considerando que el presupuesto del 2013 suma 32.000 millones de dólares. Muchas gracias por estar con nosotros, pero los invito para que contextualicemos en qué época histórica vivía Latinoamérica y el Ecuador en relación cuando se suscriben estos contratos petroleros. Los invito a que veamos el siguiente reportaje. A inicios de los años 60 la consigna fue clara. En el continente no se podía repetir otra revolución cubana y de forma apresurada las dictaduras militares tomaban América Latina, so pretexto de librarnos del comunismo y de abrirle las puertas a Estados Unidos. En nuestro país era 1963 y una junta militar de gobierno denominada para la historia como los 4 coroneles de la traición derrocaban al presidente Carlos Julio Arosemena, identificado con los movimientos de izquierda nacientes en el continente. La primera dictadura fue una evidente hechura norteamericana con intervención de la CIA. Y tenemos al respecto de ello el libro que escribió el agente de la CIA que actuó en el Ecuador para derrocar a Carlos Julio Arosemena. Se instauró una dictadura de 4 años donde hubo muertos, heridos, presos políticos y decenas de exiliados. El embajador de Estados Unidos en Ecuador en esa época, Maurice Fairbairn, era llamado el virrey, según lo afirma Jaime Galarza Zavala, escritor y periodista ecuatoriano, que fue también el primer ministro de Ambiente del Ecuador. Oficiales de las Fuerzas Armadas que entraron al servicio de la CIA. Y es un año después cuando el Estado le cede al consorcio Texaco Gulf una superficie de la Amazonía más grande que la provincia de Pichincha. En 1968 la exploración empieza a dar sus primeros frutos y ya para inicios de los 70s empezábamos a exportar petróleo. Pero era una época en que el Estado no tenía control directo de muchos aspectos de las fases petroleras distintas y las compañías obraban realmente como en su propio territorio.
pero recién en 1974 se acordaron de crear un reglamento para la exploración y explotación de hidrocarburos. Ese es el problema, que las leyes la ley de hidrocarburos y la política petrolera de los años 70 descuidaron el control ambiental porque tampoco teníamos una ley ambiental entonces. Y recién en 1978, 14 años después de haber iniciado Texaco operaciones en la Amazonía y exactamente 100 años después de la primera concesión petrolera en el Ecuador, se establece la adopción de las medidas necesarias para la protección de la flora y fauna y evitar la contaminación. De hecho, la misma palabra ecología no aparecía en el léxico político nacional de la época. Se descuidó esto y entonces las compañías como la Texaco no tuvieron ningún empacho en hacer una explotación que afectó ese medio ambiente. Las operaciones de Texaco en el país duraron hasta 1990, tiempo en el cual hizo y deshizo en nuestro país, a pesar de que la empresa estatal CEPE fue la accionista mayoritaria desde 1976. Para Pulso Político, Juan Carlos Ortiz. Alejandro Soto, cuando esto se produce en 1964, 1965, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cuál ha sido este drama social que han vivido las comunidades entonces amazónicas cuando se da esto? Realmente el impacto fue bastante grande. Empieza desde lo que es el estudio sísmico. El estudio sísmico es el primer impacto que empieza a sentir en los bosques amazónicos. Cuando detonan la pentolita haciendo los estudios, eso permite romper las rocas de la profundidad donde sostienen las aguas y se pierden muchas fuentes de agua vertientes que salen. O sea, se comienza afectando entonces ahí el tema de las fuentes de agua, se van perdiendo fuentes de agua. Se pierden, porque la pentolita, por ejemplo, hacen huecos con taladro y le rompe como ser esta mesa. Al momento de explotar adentro la roca, automáticamente las aguas se pierden. Y también empiezan a salir en partículas de agua ya, la pentolita en una forma de leche, o sea, agua blanca, pero que eso perjudica a las personas que consumen el agua y por desconocimiento, por lo regular, lo consumen y después salen enfermos. O sea, esa es la primera fase entonces de afectación ambiental. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase ya viene en lo que es apertura de vías, la deforestación y la perforación de los pozos. En la época de Texaco al menos hacían piscinas, en cada pozo unas 5 a 6 piscinas, y esa en tierra pura les hacían y luego ahí depositaban el petróleo. Eso para desvanecer ese petróleo le metían candela, esa era la práctica de ellos. Y luego ya no avanzaban a quemar todo eso, ese petróleo se rebosaba hacia los esteros, hacia los campos. Había casos que la gente por desconocimiento, para coger agua, cogía una escoba de montes y aladeaba el petróleo para poder coger el agua y consumir, porque ya no tenían más a dónde en esos lugares. Entonces, por ahí empieza ya la contaminación definitiva en las personas, en la humanidad. ¿Cuáles son las enfermedades que impactaron a las comunidades? Bueno, enfermedades son múltiples que no se detectaban en ese tiempo, ¿no? Porque salían enfermedades, pero ni los mismos médicos sabían qué es lo que ocurría. Pero sí, cómo empezaban, para darse cuenta cómo empezaban. Dolores de estómago, por ejemplo. Dolores de estómago, ardencia a la garganta, ardencia a la nariz, a las vistas.
Es decir, hubo una afectación a la salud de los pueblos, y ya vamos a desarrollar eso en otro bloque. Es decir, lo que he querido visibilizar en este bloque, amigos televidentes, es el drama social que han vivido las comunidades indígenas. Pero voy a donde el señor canciller. Señor canciller, el reportaje que nos preparó Juan Carlos Ortiz nos ubica en el contexto histórico de Latinoamérica y específicamente del Ecuador. Es decir, no había ningún tipo de dignidad, no había ningún tipo de control, no había ningún tipo de respeto. Es la propia ausencia de esa soberanía y la propia ausencia de gobiernos que exijan respeto para el país lo que permitió la afectación a estos pueblos. Bueno, en parte eso, y en parte también una desconsideración por parte de las empresas de utilizar los procedimientos más adecuados para evitar que esa contaminación se produjera. Yo en este sentido creo que es muy importante que el pueblo ecuatoriano y en general la población en el mundo pueda conocer estos temas de mejor manera. Hay un documental que se llama CRUDE, C-R-U-D-E, crudo en español, en el que en un largo reportaje, una información muy extensa, se hace conocer qué fue lo que pasó, qué técnicas se utilizaron, porque una cosa es que te exijan o que no te exijan, y en eso falló el Estado ecuatoriano, había gente irresponsable que no exigía lo que tenía que hacer, pero otra cosa es que de todas maneras tú sabes y puedes utilizar técnicas más adecuadas, que lo podrán explicar técnicos de mejor manera, pero que permitían, que podían haber permitido que esa contaminación no se produjera o que los efectos fueran muy pequeños. Pero la manera en que se desechaban las aguas contaminadas es lo que produjo finalmente esta afectación tan grande, y es lo que nosotros reclamamos, lo que las comunidades han reclamado, porque el Estado ecuatoriano, y en eso, Carlos, es importante decirlo, digamos el gobierno nacional no se ha metido en este tema porque no es parte del litigio. No es parte del litigio, es una reclamación, una demanda de las comunidades contra Texaco, que después fue absorbida por Chevron, y el gobierno nacional ha respetado la función judicial en ese sentido. Pero hay información que se puede encontrar en esa documental que se llama CRUD, y que lo puede encontrar la gente. Yo les llamo a la gente a que lo vea en texacotóxico.org o en chevrontóxico.com, a través de lo cual pueden informarse de las cosas que pasaron con suficiente detalle. Y hay algunas dudas, pero antes de ir donde Juan Pablo y donde la señora ministra, vamos a ver la versión del Chevron Texaco, porque hay algunas dudas que dicen que esas técnicas que fueron utilizadas en la Amazonía no se las usaba en otras partes, es decir, aparentemente fueron técnicas utilizadas tan solo en el Ecuador con la finalidad de algún tipo de interés. Pero veamos cuál es la versión de Chevron Texaco. La producción del programa ha intentado comunicarse por varios medios con los voceros de Chevron para América Latina, obteniendo como única respuesta un mensaje con menos de 140 caracteres. Vea pruebas irrefutables del histórico fraude de abogados demandantes contra Chevron en Ecuador, lo que en nuestro afán de imparcialidad y objetividad hicimos y presentamos a continuación. Un grupo de abogados estadounidenses y ecuatorianos financiados por fondos buitre británicos obtuvo en el 2011 una sentencia en contra de Chevron Corporation en un proceso plagado de fraude, corrupción, extorsión y uso de pruebas falsas contra la compañía. Chevron Corporation nunca operó en Ecuador. En el 2001, una subsidiaria de Chevron Corporation se fusionó con Texaco, cuya subsidiaria Texaco Petroleum concluyó su participación en el 92. Las autoridades de la República del Ecuador aprobaron la remediación y liberaron a Texpet de toda responsabilidad ambiental. Evidencias científicas prueban que no existen impactos o riesgos para la salud o el medio ambiente causados por las operaciones de Texpet en Ecuador. Abogados y asesores de los demandantes ecuatorianos, ante la falta de pruebas contra Chevron Corporation, falsificaron informes periciales, extorsionaron a jueces, ofrecieron y pagaron sobornos a peritos y jueces e incluso redactaron la sentencia dictada contra Chevron Corporation. Desde hace más de 20 años, Petroecuador ha sido la propietaria y operadora exclusiva del área y por lo tanto es la única responsable por las condiciones ambientales actuales. Estas son algunas de las conclusiones que expresa Chevron en su defensa, según el portal de internet juiciocrudo.com. Esa es la versión de Chevron Texaco
la que nos dijeron que encontremos en su página web. Por cierto, invitamos, y repito, invitamos a sus voceros, pero la respuesta fue menos de 140 caracteres, y a ver la página web que hemos transmitido a ustedes por respeto a la objetividad que este tema merece. Juan Pablo, ahí tienes la versión, pero por otro lado, este juicio se inicia en 1993 en Estados Unidos, en Nueva York. La Corte de Nueva York se inhibe en conocer el caso porque dice que es un tema meramente que se debe manejar en Ecuador. En el 2003 se presenta la demanda en el Ecuador. Ahora, ya se han ganado a favor de las comunidades en varias instancias y en este momento estamos en el tema de casación. Pero, sin embargo, Chevron Texaco indica que el gobierno, el Estado ecuatoriano, tiene responsabilidad y corresponsabilidad en este tema, porque hay un convenio suscrito en el año de 1965 que estipula lo siguiente, que en caso que exista una sentencia que perjudique a Texaco, hoy Chevron, el Estado ecuatoriano tiene que reembolsar o pagar o indemnizar por estos valores que lo manden a pagar. Juan Pablo. Muchas gracias, Carlos. Sí, la relación del Estado ecuatoriano con Chevron es muy larga, es muy extensa y es bastante complicada, pero me parece que es en ese mismo documento que usted señala, que en una de las cláusulas, que es un contrato de liberación de responsabilidad que le da de hecho el gobierno ecuatoriano a la petrolera, hay una cláusula en ese contrato donde se explica perfectamente que todos esos acuerdos, todas esas estipulaciones dejan por fuera cualquier tipo de reclamación de una tercera parte. Entonces, la reclamación de la gente, de los habitantes de la Amazonía ecuatoriana que están haciendo acá, está completamente facultada por ese lado. Aún y si no habría esa cláusula, es inconstitucional y es una violación directa a los derechos humanos que un gobernante cediese, pues, la capacidad que tiene un pueblo, la capacidad que tienen personas de demandar y de buscar justicia. Por ese lado el asunto está claro. Tanto como ocurre en todas sus otras acciones judiciales, el arbitraje que Chevron ha planteado contra el Estado ecuatoriano en realidad jurídicamente no se sostiene mucho. O sea, comenzando porque está basado en un acuerdo bilateral de inversiones que ni siquiera estaba vigente cuando Texaco operaba aquí. Entonces, todo esto son intentos que está haciendo la petrolera para fuera del juicio ecuatoriano, donde no puede ganar, porque las evidencias de contaminación y el sufrimiento de la gente son múltiples y son claras. Lo que está tratando de hacer es abstraerse de eso y desde otros lugares comenzar a atacarnos. Ahora, pero no solamente la Corte de Nueva York se inhibe en conocer el tema porque dice que es un tema que se debe litigar en Ecuador, sino que el 8 de octubre del 2012 hay una decisión unánime de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la Ciudad de Nueva York que rechazó de manera sumaria por encontrar que no tiene mérito alguno. Esto lo dice la Corte de Nueva York, la apelación de la compañía Chevron Texaco. Y continúa, la compañía pretendía trasladar a la República del Ecuador la responsabilidad en el posible pago de las indemnizaciones en el evento que pierda el juicio por daños ambientales que se sigue en la Corte del Lago Agrio. Chevron argumentó ante las Cortes de Estados Unidos que la compañía estatal petrolera Petroecuador era parte del acuerdo de operación conjunta del año 65 firmado por Texaco y Gulf Oil Corporation, que es lo que yo mencioné. Ahora bien, si existe ya incluso esta decisión unánime de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de la Ciudad de Nueva York, ¿en qué momento llega a este arbitraje de privados que lo manda al Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares? Claro, que es un arbitraje absurdo, ¿no? que es un abuso por completo del sistema de arbitrajes de la inversión, que buscan en esencia tratar de evitar la interferencia estatal en un sistema judicial, y lo que está haciendo Chevron a través de este arbitraje es tratar de obligarle al Estado ecuatoriano a meter mano en nuestro juicio. Entonces, claro, es Chevron quien trata y le jala al Estado y le mete en este asunto. El tema de Estados Unidos es importante también, y esta Corte del Segundo Circuito del Distrito Sur de Estados Unidos constantemente ha dado este tipo de decisiones, porque es al final esta Corte la que decide, en el 2002 me parece, que el juicio venga al Ecuador, pero decide que el juicio viene al Ecuador y le impone a la petrolera una condición clarísima, pues. Le dice a la petrolera que ella no puede cuestionar las decisiones de la justicia ecuatoriana. Entonces, venimos del Ecuador, lo primero que hace... A la petrolera te refieres a Chevron Texaco. En ese entonces todavía era Texaco. Presentamos en el interín, hasta que nosotros presentamos la demanda en el Ecuador, hay un proceso de fusión o un proceso de adquisición o como se llame,
Y lo primero que hace la compañía es decir que no, pues que el problema no es con ellos y que no hay ninguna jurisdicción. Entonces, esa decisión que usted leía ahora estaba destinada justamente a tratar de contrarrestar los argumentos de Chevron de que no es Texaco. Quería agregar un elemento importante, además de lo que el abogado está señalando. Él dijo algo antes que hay que reiterarlo mucho. La empresa Texaco se fue del país en el 92, se retiró, terminó sus operaciones en el 92. Sí. Y el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que el Ecuador firma con los Estados Unidos y sobre lo cual se basará Chevron para hacer las reclamaciones contra el Ecuador, recién entra a regir en el 97. Por tanto, no podía utilizarse en los tribunales de arbitraje ese Tratado Bilateral de Inversiones porque recién rige en el año 1997. No tiene carácter retroactivo. No puede tener carácter retroactivo. Texaco estuvo acá, ¿cuántos años? 30 años. 30 y pico. Ya, esos 30 años estuvo acá y mientras tanto no había un Tratado Bilateral de Inversiones. Por tanto, no estaba protegido Texaco por ese Tratado Bilateral de Inversiones y lo utiliza, a pesar de que recién entra en vigencia en 1997. Por eso es totalmente son justificadas las palabras del abogado de los demandantes cuando dice hay un abuso, un verdadero abuso y una violación de las normas internacionales al haber siquiera aceptado que este tema sea considerado por una corte. Okay. Voy donde la señora ministra de Medio Ambiente. Señora ministra, ellos aducen que hay un convenio en el año 65, un convenio firmado donde obliga al Ecuador a restituir valores en caso de que haya una sentencia que los perjudique a ellos o en contra de ellos. Primer punto. Me imagino que en los archivos del Ministerio de Ambiente debemos tener como país una copia de ese contrato. Primero, ¿existe eso? Y dos, en aquella época las autoridades de la época no actuaron responsablemente. ¿Qué se va a hacer con esas autoridades? La competencia no era del Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente en aquella época no existía, pero definitivamente ese documento existe, ha sido una de las pruebas durante algunos procesos que la Procuraduría General del Estado, como representante del Estado ecuatoriano, ha venido analizando. Se ha ejercido por parte de la Procuraduría también algunas acciones contra los funcionarios que en aquella época de manera ilegal liberaron y firmaron ese documento que además de ser ilegal es inmoral. Definitivamente más allá de la normativa ambiental que en ese momento definitivamente era escasa, casi no se regulaba el tema ambiental, existían parámetros internacionales, existían mínimos procesos ambientales, una responsabilidad que la compañía cumplía en otros países donde operaba. Ecuador fue la excepción. Básicamente primó un desorden normativo existente, una falta de posicionamiento del rol del Estado en aquel momento y un tema ambiental que en el Ecuador en ese momento simplemente no era una prioridad dentro de la explotación de recursos naturales. Bueno, gracias señores. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, veamos los avances de lo que viene en el siguiente bloque. Y en el próximo bloque, nuestro viaje al Lago Agrio, conocimos las zonas afectadas por la explotación petrolera y escuchamos los testimonios de sus habitantes. Hoy en día solamente existen en los pozos petroleros el nombre de los tetetes y de los alzaguaris. Son dos pueblos ancestrales de acá que desaparecieron por esta actividad petrolera. Les recordamos, amigos televidentes, que estamos tratando el caso Chevron Texaco, esta afectación que sufrieron nuestros pueblos amazónicos y sobre el proceso que se está litigando en las Cortes ecuatorianas, que ya hay sentencia, por cierto, y está en pleno proceso de casación, y la intención de Chevron Texaco de involucrar al Estado ecuatoriano para que éste lo indemnice con 19.000 millones de dólares. Recordamos lo que representan los 19.000 millones de dólares, representan el 59% del presupuesto del Estado del año 2013 y el 21,60% del Producto Interno Bruto del Ecuador en el ejercicio 2012. Señor Canciller, el presidente de la República en un enlace ciudadano mencionó la gran campaña de desprestigio que está llevando Chevron Texaco contra el Ecuador al interior de los Estados Unidos, y esto genera una serie de presiones políticas al interior de los Estados Unidos para el Ecuador también. En ese sentido, ¿cómo va a responder el Ecuador frente a esta campaña de desprestigio? Como el presidente lo ha dicho, con la verdad, con información que demuestra la rectitud con la que ha actuado el gobierno nacional
El gobierno nacional no se involucró en este tema nunca, porque tenemos que respetar a la función judicial. Si ahora estamos en este programa contigo, es porque Chevron nos quiere involucrar, pretende involucrar al Estado Nacional, al gobierno nacional. Y nosotros hemos tenido mucho cuidado durante mucho tiempo, pero ahora le vamos a responder como se merece Chevron, porque está intentando, no lo va a lograr, pero está intentando desprestigiar al Estado ecuatoriano en su conjunto. Después de que imploró, ¿por qué hizo eso? Imploró a las cortes en Nueva York: no quiero el juicio aquí en Nueva York, porque suponían que los iban a condenar, porque confiaban en que la justicia norteamericana sí los iba a condenar. Imploraron 10 años enteros y utilizaron incluso abogados ecuatorianos, muy famositos ahora, para decir en las cortes que el Estado ecuatoriano, que la justicia en el Ecuador era una justicia impecable, pero así, impoluta, que habría que llevar el juicio acá. 10 años tratando de que las comunidades se cansaran, se agotaran. Pues las comunidades, después de 10 años, iniciaron el juicio. El gobierno nunca intervino. Ahora ellos están desprestigiando al Estado. Han planteado que nos quiten las preferencias arancelarias de la TPDA. El gobierno nacional les contestó como se merecían: no las queremos, quédense con las preferencias arancelarias, no nos sigan chantajeando con esto. Que nos quiten las preferencias del SGP también, del Sistema General de Preferencias, y que prácticamente que nos traten como chiquillos, nos dicen: castiguemos a un gobierno, a un Estado que ha cometido a través de su función judicial corrupción en los resultados finales. El gobierno del Ecuador tiene algo que decir que es muy importante y que ha sido en el juicio planteado. Nosotros no hemos intervenido en eso. Se ha demostrado hasta la saciedad que en ese juicio que ha habido contaminación. Si ellos tienen alguna discusión, alguna diferencia, porque el monto del fallo, de la pena, de la sanción no les gusta, que consideran que debe ser menor, debátanlo y discútanlo en la correspondiente función. Pero no pueden negar la realidad de lo que ha sucedido. Queremos que lo sepa Chevron. Les vamos a contestar contundentemente en todos los foros que se merecen, porque han querido desprestigiar no solamente la función judicial, sino al Estado en su conjunto. Y en uno de esos falaces documentales que ellos tienen, involucran al presidente de la República. Dicen: el presidente intervino y trató de meter mano en la justicia para que se nos afecte directamente. Es una mentira del porte del sol. Ciertamente, nosotros hemos hecho algunas investigaciones y hemos descubierto, por ejemplo, que los miembros del directorio del Chevron son o han sido miembros de otros directorios de empresas relacionadas con ellos, han financiado las campañas electorales, incluso algunos funcionarios del gobierno de muy alto nivel han sido miembros del directorio de Chevron, y por supuesto que tienen mucha fuerza para resolver los temas en Estados Unidos. De tal manera que nuestra relación con Estados Unidos, que es una relación respetuosa, esperamos que no sea manchada por intereses, por un conflicto de intereses que hay allá. Pero esta campaña de desprestigio no solo es contra el gobierno del Ecuador, también hay una campaña de presión. Y en ese sentido, en la página web del Frente de Defensa de la Amazonía, se refleja que Chevron ha contratado o dice esta página, cito la fuente: Chevron ha contratado los servicios de al menos 4 empresas de investigación y espionaje de los Estados Unidos y América Latina para perseguir abogados dirigentes del juicio del Lago Agrio. Este acto tiene como objetivo, dice la página web del Frente de Defensa de la Amazonía, tiene como objetivo el amenazar al equipo legal, así como tener información confidencial sobre la estrategia de las comunidades de la Amazonía. ¿Se puede comprobar esto, sí, Juan Pablo Sáenz? Por supuesto que se puede demostrar. Lo que pasa aquí es que Chevron sabe que con el arbitraje que tiene no es suficiente, porque Chevron sabe que nosotros tenemos una sentencia ejecutable de segunda instancia ecuatoriana y una sentencia con la cual nosotros hemos comenzado acciones de ejecución ya en Canadá, hemos iniciado acciones de ejecución en Brasil y en Argentina. En Argentina tuvimos un embargo un tiempo, por cierto. Entonces ellos, como saben que nuestra vía va hacia obligarles a pagar hasta el último centavo de lo que deben, tienen que recurrir a este tipo de acciones. Ellos lo que buscan, en pocas palabras, es tratar de por la fuerza lograr lo que no lograron en el juicio ecuatoriano, y están logrando en este momento, a través de amenazas, de intimidaciones, lograr que ciertas personas que jugaron un rol importante en la demanda, pues por miedo o por interés o por qué sé yo,
se den la vuelta. Como por ejemplo el juez Alberto Guerra, que fue uno de los jueces que durante un tiempo manejó el juicio en Lago Agrio. A este señor Chevron le ofreció a través de sus espías, que tenemos grabaciones de esto, por cierto, le entregó le ofreció una maleta llena de dinero, lo reubicaron a este juez ecuatoriano en Estados Unidos, le dieron cerca de $500,000 para su vida allá, y a cambio lo que hace este juez es darles una declaración juramentada donde él dice que la sentencia fue escrita por quien sé yo. Entonces, todo esto hay que comprenderlo desde ese ¿Pero cómo esquema, se puede probar que ese juez recibió $500,000? Porque en el proceso en Estados Unidos, ellos han tenido, con ellos me refiero a los abogados de Chevron, ellos han tenido que divulgar una serie de esta información. Entonces, no es que se lo dieron en efectivo, sino que es ¿Es gasto... comprobable? Por supuesto. Ahora, el tema es, el señor canciller habla, dice, el tema de la contaminación existe y eso se ha aprobado dentro del proceso legal, me imagino y supongo que dentro de ese proceso legal no es que al juez se le ocurre decir hay contaminación, se nombra peritos nacionales e internacionales, exacto, van y con base a investigación científica se detecta la contaminación. Así es. ¿Eso existe? Por supuesto. La contaminación, por supuesto. No, ahora, la contaminación sí, me refiero a los peritos, los informes de los peritos nacionales e internacionales. Con respecto a estas acciones de Chevron que estamos hablando, bueno, estamos precisamente en este momento discutiendo este tema en las Cortes de Estados Unidos, pero tenemos pruebas y tenemos declaraciones y tenemos videos y tenemos grabaciones y estamos usando eso precisamente para defendernos ahora, y para atacar en los foros. ¿Qué peso jurídico tiene estas resoluciones de estos tribunales privados o de arbitrajes privados? Para nosotros, en realidad, nada. Este es un tribunal. Nosotros intentamos actuar como terceros interesados en ese arbitraje. Evidentemente nos dijeron que no. Entonces estábamos en esta circunstancia donde se estaba discutiendo el destino de toda la gente de las provincias de Oriente y Sucumbíos en un tribunal arbitral, que son clubes de abogados, y donde ni siquiera pudimos nosotros presentar nuestro caso. Eso no es directo con nuestras acciones de ejecución, pero evidentemente lo que ellos buscaban con esto era lograr ejercer presión sobre el gobierno ecuatoriano. Gracias, Juan Pablo. Vamos a ir a una pregunta que nos hace un televidente que nos ha hecho llegar vía webcam una inquietud que a propósito de la resolución del gobierno nacional el día de ayer en cuanto al Yasuní TT nos plantea y que lo asocia con el temor de contaminación de la explotación o el desarrollo de la industria petrolera en temas como el Yasuní. Veamos. Hola, ingeniero Rabascal. Soy nacida televidente de Pulso Político y le felicito por abrir este espacio a la ciudadanía. Tengo una pregunta. ¿Qué pasará si se inicia la exploración en la zona del Yasuní? ¿Cómo nos pueden garantizar que no pasará lo mismo que con Texaco? Gracias, Belén Valverde, por la inquietud y, por cierto, les recuerdo, amigos televidentes, que siempre nos pueden enviar sus inquietudes a través de nuestro correo electrónico y a través, por cierto, de la webcam para nosotros trasladarles estas inquietudes a los distintos actores de la democracia ecuatoriana. Señora Ministra del Ambiente, esa es una pregunta directamente para usted. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, hablar precisamente que vivimos momentos distintos. En primer lugar, comparativamente en la época de Chevron, la autoridad ambiental no existía, la normativa no existía, y además también hay que precisar y diferenciar actividades extractivas responsables y no responsables. Puntualmente con respecto al Yasuní. Con respecto al Yasuní, va a entrar en un proceso de consulta a la Asamblea y en el marco de eso, desde el Ministerio del Ambiente, como máxima autoridad ambiental, lo he dicho en varios espacios que me lo han preguntado, todo el compromiso en el marco del control y la fiscalización de esa actividad. Decir que la actividad petrolera como tal está categorizada dentro de la Constitución con necesidad de evaluar siempre sus impactos, es una actividad de alto riesgo, de alto impacto. Cada una de sus etapas tiene una serie de criterios, tanto a nivel de la normativa legal nacional como de ámbito también de buenas prácticas internacionales. ¿Qué quiero decir con las buenas prácticas? Las buenas prácticas son aquellos parámetros o requisitos que se exigen al regulado y que le permiten a la autoridad ambiental ejercer un proceso de control y monitoreo eficiente. ¿Privado o estatal? Cualquiera. La ley es para todos. Las acciones respecto de actividades extractivas y la normativa legal ambiental se aplica tanto para públicos como para privados. Y en ese sentido, a ver, dimensionemos y tangibilicemos el tema del tema Yasuní, TT. ¿Cuánto se va a explotar del parque? Importante aquí, el parque tiene una extensión aproximada de 1 millón de hectáreas. El área de influencia vinculada con el ITT es aproximadamente unas 300 hectáreas, es decir, que hablamos de una relación bastante pequeña entre la integralidad del parque.
También informar a la ciudadanía que no todo el ITT, digo, los diferentes Ispingo, Tampocochi y Triputini, afectan al parque ni a la zona intangible, hay una parte que no, y sobre aquellos sitios sobre los que exista alguna posibilidad de afectación, tiene que venir la respectiva autorización de la Asamblea, y en el marco ambiental hablamos de probablemente una actividad petrolera que tiene que generar un hito respecto a la calidad de la explotación. Esto quiere decir parámetros ambientales mucho más estrictos en una zona que definitivamente tiene una alta biodiversidad que hay que proteger. No separemos también la parte social. Ahora hablamos de una actividad ambiental y una gestión ambiental vista de manera integral. No se concibe una gestión ambiental eficiente si no va de la mano también de un bienestar social en este sentido. Hay herramientas técnicas levantadas de la autoridad ambiental que lo hacen posible. Y hay esquemas y metodologías que aseguran ese control y protección al ecosistema y a las comunidades. Ahora la industria petrolera sí puede garantizar esos procesos para no contaminar. Bueno, el caso puntual de la empresa pública que haría la explotación cuenta con Petroamazonas, cuenta con certificaciones a nivel de calidad. Okay. Aquí el rol de la autoridad ambiental de exigir que esas certificaciones, que los parámetros nacionales e internacionales se cumplan a cabalidad. Y que haya veedurías de la sociedad civil que puedan apalancar estos controles. El presidente ayer lo dijo, invitar a la ciudadanía que sea veedora del proceso, de todo el proceso frente a ITT, transparencia e información disponible. Gracias, señora ministra. Pero recuerden, amigos televidentes, que cuando hice la introducción hablé de ciertas prácticas de ciertas transnacionales. Veamos lo que nos tiene preparado Mariuxi. Mariuxi, por favor, infórmanos y compártenos cuál es la experiencia en el mundo de ciertas prácticas de transnacionales que, por cierto, doblegan a países a veces y doblegan y no doblegan, abusan de un pueblo pobre también. Veamos. Gracias. Buenos días, Carlos y amigos televidentes. No es secreto que hay más casos en el mundo sobre los daños a la humanidad y al medio ambiente por parte de multinacionales, que son consorcios multimillonarios que expanden su actividad en todo el planeta, en especial en países en vías de desarrollo, donde negocian en condiciones de fuerza ante los gobiernos, sindicatos o comunidades y, según denuncian muchas voces, cambian las reglas del juego a su antojo para captar los recursos naturales y humanos. Por lo tanto, sus actividades producen un enorme impacto en la economía, la política, la sociedad y el medio ambiente. Al calor de la integración del libre mercado, muchas de ellas han crecido hasta el punto de ser capaces de influir en la legislación de los estados. Rebajas de impuestos, condiciones laborales abusivas, salarios bajos o débiles regulaciones medioambientales son algunas de sus demandas más frecuentes. Esta posición de poder de las empresas transnacionales se hace más patente cuando más débiles son las estructuras socioeconómicas de los países en cuestión. Un ejemplo de las más grandes y nefastas transnacionales es la de la compañía de semillas transgénicas más grandes del mundo, que ya controla la producción de leche y de maíz en gran escala y que ahora está probando en semillas de mostaza, garbanzo, arroz, berenjena y coliflor. Y una vez que ponga el derecho de propiedad sobre estas semillas modificadas genéticamente, todos dependeremos de esta multinacional, ya que si controla las simientes, controlará la alimentación, y eso es más poderoso que las armas nucleares, ya que afectará directamente a la biodiversidad y a la alimentación de todo el planeta. Otra transnacional que ha devastado a seres humanos y al ambiente en su afán de ganancias sin escrúpulos es la más grande empresa extractora y comercializadora de diamantes del mundo, la cual financia, apoya y crea auténticas guerrillas, creando una dictadura del terror para poder seguir obteniendo mediante explotación de niños y adultos la preciada piedra. En Botsuana, a esta transnacional se la ha culpado por la destrucción de la tierra donde se extraen los diamantes, incluyendo el traslado forzoso de los pueblos que han vivido allí durante milenios. Entre estas nefastas multinacionales están las grandes tabacaleras con el monocultivo, la industria de comida chatarra con la manipulación genética de animales de granja o como las compañías de gaseosas. En la India, en el 2005, alrededor de 1000 manifestantes marcharon para pedir que cerrara la planta embotelladora de gaseosa cercana a Varanasi. Los manifestantes tienen la certeza de que todas las comunidades cercanas a la planta de esta gaseosa padecen la falta y contaminación de sus suelos y agua, empobreciendo más a sus habitantes.
La contradicción está en que esta multinacional en el año 2003 obtuvo ganancias de más de $1.000 millones, la mitad de los gastos previstos por la ONU para garantizar la educación básica de todos los niños del mundo. Los ejemplos de pueblos enteros y estados contra estas grandes multinacionales son pocos pero dignos, como el caso que el gobierno de Nigeria en el 2007 decidiera demandar a Pfizer, una farmacéutica multimillonaria, por los experimentos realizados a más de 200 niños de manera ilegal en la región de Kano, con un fármaco contra la meningitis realizado en el año de 1996, lo que condujo a la muerte de 11 niños y la malformación del resto de ellos, faltando a los protocolos establecidos en la Declaración de Helsinki, sin contar con la obvia violación de las convenciones de las Naciones Unidas, las leyes africanas sobre los derechos de los niños y las violaciones a las leyes de Nigeria. Ecuador es el primer país en América Latina con una oportunidad histórica para sentar precedentes ante los abusos de compañías transnacionales, ya que es esta la primera vez que una compañía de petróleos es forzada por una corte de su país a ser juzgada en América Latina. Gracias, Mariuxi Rodríguez, por este trabajo de investigación. Por cierto, es una verdad incómoda que a su vez incomoda a mucha gente. Veamos cuáles son los avances del siguiente bloque y regresamos. Y en el próximo bloque, nuestro viaje al Lago Agrio, conocimos las zonas afectadas por la explotación petrolera y escuchamos los testimonios de sus habitantes. Hoy en día solamente existen en los pozos petroleros el nombre de los tetetes y de los alzaguares. Son dos pueblos ancestrales de acá que desaparecieron por esta actividad petrolera. La verdad que incomoda el tema de las transnacionales, el tema de Chevron, Texaco, el tema de cómo se irrespetó a nuestros hermanos ecuatorianos en la Amazonía. Y por cierto, lo que indigna, nadie se solidarizó. Prácticamente lo hemos dejado para que peleen solos. Prácticamente el resto del país invisibilizó este tema. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿y dónde está la responsabilidad de el rol de los medios de comunicación en enrostrar esta verdad y defender pues a nuestros hermanos ecuatorianos, que lo hemos dejado desamparados? Y esto no se trata ni de ideologías, ni de intereses, se trata de buscar la verdad, señores. Ustedes tienen como ciudadanos, como televidentes, la palabra y la decisión de cómo se ha manejado este tema en el país. No solo en el tema judicial, no solo en el tema de la política, no solo en el tema exterior, no solo en cuanto a los intereses corporativos, sino nosotros como ciudadanos. Por Dios, tenemos que reaccionar en ese sentido. Señor Canciller Ricardo Patiño, el tema, ¿cómo va a reaccionar el Ecuador? Porque el Ecuador ha convocado a los países de la región sobre casualmente este tema que nos ha investigado Mariuxi Rodríguez. Solamente comentar algo de lo que decías antes. Los medios de comunicación hacen campañas gigantescas cuando algunos sectores empresariales pudieran verse afectados por algún tema comercial, por ejemplo. Y está bien que se lo haga, pero hay que actuar con criterio y con equilibrio. También debía haberse apoyado a los ecuatorianos, a estos ecuatorianos que no tienen la fuerza que tienen las grandes empresas como para hacer grandes campañas. Recordemos todas las cosas que se han dicho sobre los acuerdos comerciales. Y sin embargo, con relación a las comunidades amazónicas, eso siempre lo han dejado de lado, lo han prácticamente invisibilizado. Y antes de darle la palabra para ver cómo el Ecuador va a reaccionar frente a este tema de malas prácticas de ciertas transnacionales, no hablo de todas, por cierto, de ciertas transnacionales, vamos a ver el protagonista. ¿Ustedes se han sentido abandonados por el resto de sus hermanos compatriotas? Pues así es, totalmente abandonados. Hemos tenido que agotar todos nuestros esfuerzos, hemos tenido hostigaciones incluso en nuestras familias para que nos dejen solos en la lucha. Nuestras autoridades locales también nos han abandonado, no hemos tenido el apoyo, pero
por conciencia humana de saber en cómo nos encontramos con un suelo no digno de vivir, con un agua no digna de tomar y con múltiples enfermedades y fallecidos, nos puesto en pie de lucha nosotros solos. Y bueno, referente a esto, debo agradecer al presidente de la República que por primera vez en la historia un presidente se trasladó al sitio de los hechos y comprobó, él incluso cayéndose un periodista junto a él a una piscina de petróleo. Alejandro, permíteme ir donde el señor canciller, pero ¿cuál va a ser la reacción frente a estas malas prácticas, señor canciller? El Ecuador necesita actuar en conjunto ante este tema, porque nuestro Producto Interno Bruto en este año llegará a los 80, 90 mil millones de dólares. Pues los ingresos y los activos de estas empresas superan los centenares de miles de millones de dólares. Por tanto, solos no podemos actuar. ¿Qué es lo que hizo el Ecuador? En una reunión del ALBA planteó el problema de Chevron y también de Oxy, que es un problema que también hay que tratarlo en algún momento, y resolvimos en el ALBA invitar a una reunión de muchos países, incluso no solamente del ALBA, llegaron 11 países de América Latina y el Caribe, y realizamos la primera conferencia de lo que nosotros le llamamos Conferencia de Países Afectados por Intereses Transnacionales. Y en esa conferencia, que tuvo una gran relevancia, que se desarrolló hace pocos meses, hace 2 meses en Guayaquil, se resolvieron algunas cosas importantes. Una de ellas, mantenernos informados y constituir un comité ejecutivo para, ante problemas que pueden sucederse y que se suceden efectivamente entre los países y empresas transnacionales, actuar en forma conjunta. Fíjate, Carlos, que el Estado ecuatoriano podría prácticamente quebrar. Tú lo has dicho al hacer referencia a los montos, más del 50% del presupuesto general del Estado, más del 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Podría significar la condena que quiere Chevron que le hagan a nuestro país. Hacer eso es criminal para nuestros países. Que la logramos en esa conferencia. Vamos a hacer una próxima conferencia en las próximas semanas. UNASUR, señor canciller, porque usted me habla del ALBA, y el ALBA está bien, pero el ALBA son menos países. ¿Dónde está UNASUR en este tema? Bueno, conseguir un consenso de todos los países no es fácil. No, eso lo porque sé. hay algunos países que no están dispuestos a enfrentar el asunto de esta manera. Nosotros igual tenemos que preservar UNASUR a pesar de algunas diferencias que pueden haber. Tantos juicios que se han ido produciendo, y esto hace necesario, absolutamente necesaria, la unidad de los países. Pero no solo la unidad en términos de posición, señor canciller, sino en términos de mecanismos judiciales que protejan los intereses de las naciones. Pero además, ¿Cuáles serían esos mecanismos judiciales? Uno de ellos es la creación de espacios de solución de controversias que ya no sean los típicos espacios de solución de controversias con los jueces, algunos de esos miembros de esos tribunales arbitrales. Hay un estudio muy interesante que ha salido en la revista de la Cancillería de la señora Cecilia Olivet y de Pia Eberhardt, que demuestra que la mayor parte de estos jueces, incluso demuestra que en los últimos juicios que se han producido en los últimos años de empresas transnacionales contra estados, 15 jueces, que en muchos de los casos son o han sido parte de los fallos. Sí, claro, que son los que han fallado, los que han tomado las decisiones, son en muchos casos miembros o abogados de las empresas transnacionales. Esa colusión de intereses, ese conflicto de intereses se está produciendo, y por eso necesitamos cambiar incluso el sistema de solución de controversias, porque estamos destinados a perder todos los fallos mientras esta situación prevalezca. Y ahí es donde están las desigualdades y las inequidades, que por algunos cuantos dólares, algunos sí prefieren cerrar los ojos o mirar para otro lado. Hay países enteros que también sus gobernantes miran a otro lado, asociados con esos intereses particulares. Créanme que a mí, este es uno de los programas que a mí me ha indignado, no el programa, lo que estamos visibilizando. Pero veamos cómo las provincias con las tasas más altas de riesgo de cáncer encontradas fueron Napo, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Si veamos y si me ponchan los recuadros, por favor. Napo 9.3. Sucumbío 10.8, Morona Santiago 1.75 y Zamora Chinchipe 1.05. Ahí están los cuadros, ahí están los cuadros.
Ahí podemos ver cómo la incidencia de estas enfermedades producto de la falta de control en el pasado ha afectado a estos hermanos, a nuestros compatriotas. Señora ministra, ¿qué estamos haciendo como país para evitar que esto vuelva a suceder en ese sentido? A ver, la vida del ser humano es parte del ambiente, es parte del ecosistema, es parte del patrimonio realmente. Entonces, ¿cuáles son las políticas del Estado? Usted dijo hace un momento, no podemos dejar que esto vuelva a suceder, pero pragmáticamente. Pragmáticamente venimos trabajando en políticas de reparación ambiental vistas de una forma integral. Por eso lo decía desde lo ambiental y lo social. ¿Qué componen? Componen criterios de remediación, criterios de compensación, indemnización, pero criterios técnicos, no subjetivos. Hablamos de garantías de no repetición. ¿A qué voy? A que la infraestructura petrolera sea de la mejor calidad, que su personal esté capacitado. A que en el caso puntual, por ejemplo, de eventos como estos, las petroleras también puedan reconocer ante las comunidades que sea equivocada, es decir, la no vulneración de los derechos. Trabajamos en un concepto integral de reparación ambiental y social que no hace parte de la teoría, que hace parte de acciones concretas. Comentar que el Estado, independientemente de acciones que se estén ejerciendo en el marco de petroleras irresponsables, ha venido respondiendo subsidiariamente casos puntuales de la Amazonía, emprendiendo, por ejemplo, proyectos muy importantes de reubicación de familias afectadas por la actividad hidrocarburífera, donde se levantaron estos indicadores que usted menciona, es decir, la vulnerabilidad social de las poblaciones, casos de cáncer, de afectación a la salud, que determinaron la necesidad de reubicar a poblaciones afectadas por la actividad hidrocarburífera petrolera, independientemente que fuera pública o privada. Ahora, y ya para terminar este bloque y dejarlo con unos temas vivenciales que son tremendos, le pregunto a Juan Pablo Sáenz. Chevron dice que hizo la remediación, que generó una remediación, pero se sostiene que esta remediación no tuvo efectos en el Ecuador, es decir, que fue prácticamente una remediación simulada, falsa. ¿Y qué nos sustentamos? Bueno, ni siquiera que no tuvo efectos, sino que fue diseñada para no tener efectos. El mecanismo que ellos utilizaron después para probar que sus acciones habían tenido efecto, que es un método que se llama TSLP, es un método que está diseñado para medir completamente otro tipo de contaminación y completamente otro tipo de cosas. Entonces, si es que usted le pasa a un pedazo de crudo puro por ese método, bajo los estándares que el Estado acordó en esa época, igual los pasa. Lo único que hicieron, igual lo certificaría, lo único que hicieron fue poner tierra encima de las piscinas y olvidarse. Claro, ¿y en qué contexto pasó esto? Ellos hacen la remediación precisamente cuando la demanda estaba presentada en Estados Unidos. Entonces ellos, a la par que negociaban este tema en Estados Unidos, pensando que iban a venir al Ecuador y arreglar este asunto jugando golf con sus amigos de aquí, hicieron esta remediación fraudulenta. Gracias, Pablo. Señores, se me ha terminado el tiempo. Señor Canciller, muchas gracias. Señora Ministra del Ambiente, muchas gracias. Gracias a usted. Alejandro Soto, nuestro principal protagonista el día de hoy en Pulso Político. Primero, mi admiración, mi respeto para usted y para todo su pueblo, nuestros hermanos ecuatorianos. Me despido y Juan Pablo, muchas gracias. Gracias. Amigos televidentes, yo les voy a dar solamente planteada una reflexión, una pregunta. Después de ver y haber escuchado todo lo que se han dicho en esta mesa de Pulso Político y lo que van a ver luego, de lo que nos ha preparado el equipo de investigación y de producción de Pulso Político, quisiera que reflexionen y piensen hacia adentro, hacia sí mismos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer nosotros como pueblo ecuatoriano, como hermanos de estas comunidades, para demostrarle la solidaridad con ellos? Independientemente de la pelea que el Estado ecuatoriano tenga que implementar o que tenga que emprender a través del gobierno central para defender los intereses del Estado ecuatoriano. ¿Qué vamos a hacer para mostrarle el aprecio, el respeto, la admiración y la solidaridad con el pueblo amazónico? Veamos lo que nos preparó entonces el equipo de Pulso Político. La Amazonía ecuatoriana es sin lugar a dudas un verdadero paraíso natural. Sin embargo, según afirman sus moradores, cayó en desgracia cuando se descubrió que sus tierras tenían petróleo. Mi hijo se murió así con dolor de estómago, así se morían así. Y mi mamá se pasaba con dolor de estómago, estaba pues, dolor de estómago, dolor de cabeza, quedó ciega. Precisamente para conocer los pormenores de este caso, vía terrestre el equipo de Pulso Político avanzó hasta Lago Agrio para realizar un recorrido conocido por los lugareños como Toxic Tour. Cuando recorrimos parte de la selva, te vas a dar cuenta que ahí en medio de la selva también hay cantidad de petróleo asimismo, que está regado ahí en la montaña, y también hay una laguna, creo que es construida por ellos, donde han arrojado gran cantidad de petróleo también que no tenemos, pero ni siquiera
no tenemos ni siquiera cómo poder demostrar cuánta cantidad de petróleo mismo hay ahí. Pero lo primordial aquí, por ejemplo, tú miras de aquí, es agua, y siempre los ríos y esteros nacen de los pantanos, de aquí en la Amazonía. Entonces, si tú ves que aquí está casi todo contaminado, lo principal que contamina es el agua. Y más abajo, una familia, habrá una nacionalidad, están los sionas, los secoyas también están más a orillas del río Aguarico, que esto desemboca al río Aguarico. Entonces, lo principal, entonces, se puede entender, ya hay evidencia científica de que el agua está contaminada con TPHs e hidrocarburos de petróleo. Entonces, esta es la razón. Entonces, tú ves aquí está el petróleo. Entonces, baja el agua, baja con todo ese químico y la gente está más abajo tomando. Selva adentro, los argumentos que señalan a Texaco como la principal culpable de la contaminación ambiental de la zona amazónica iba tomando forma. Este es otro pantano. Entonces, ahí se puede ver el petróleo, pero claritititito. ¿Qué es lo que deberían hacer con estos pantanos? Nunca contaminarlos. Nunca contaminarlos. En diferentes lugares, distintas personas coincidían que la enfermedad y muerte habían llegado al ecosistema selvático, de la mano del petróleo y las empresas que lo explotaban. Toda la gente de ahorita pasamos enfermos así por lo que vivimos hartos años aquí contaminados. Un hijo mío pasó 7 meses enfermo, gasté como $17,000 y no lo pude hacer curar ni los doctores, ni en Quito, ni en ningún lado. Aquí pasamos ambos enfermos, mi mujer y yo. Yo ya no sirvo para trabajar, paso solamente aquí en la casa. Se me han acabado riñones, hígado, todo, si es que no me vale, me dicen los doctores. Estoy esperando hasta el día que me venga la muerte, ¿no? La irresponsabilidad de Texaco para manejar los desechos petroleros, dicen, acabó por contaminar el aire y las fuentes hídricas, indispensables para la vida de todo ser. El cáncer a la piel, el cáncer al estómago, y así tantas enfermedades que nosotros sufrimos aquí en el Oriente. Es por la contaminación del petróleo que nos dejaron como ¿qué puede decir? Como herencia en Chevron Texaco. Décadas de almacenamiento de desechos tóxicos se hicieron en algunos casos uno con la naturaleza. Varios son los panoramas en donde una alfombra de vegetación tapa el petróleo empozado. Si bien este guante puede dar fe de la contaminación que existe en los pantanos de la Amazonía del país, para hacer una comparación, el olor que emanan estos lugares es aún más fuerte que esta misma mancha. Hoy en día solamente existen en los pozos petroleros el nombre de los tetetes y de los alzaguaris. Son dos pueblos ancestrales de acá que desaparecieron por esta actividad petrolera. El pueblo Cofán, que dicen que eran casi 4.800 y que hoy en día son como 1.200. Entonces, como ese pueblo tetete y el alzaguari eran un pueblo pequeño, me refiero en población, ¿no? en ciudadanos, entonces no resistieron y automáticamente les llegó el exterminio. Hemos perdido, ¿sí?, 2 pueblos como ecuatorianos, los hemos perdido por este brutal genocidio de esta empresa. En uno y otro lugar de la Amazonía del país, historias como estas esperan ser escuchadas, y para que la tragedia ambiental ecuatoriana no se repita en ningún lugar del mundo. Pulso Político, Javier Rosero.